Bienaventurados los condenados a la pasión. Parece ser la realidad de todos nosotros y de las protagonistas, amantes de la lucha como son las Madres de Plaza de Mayo. Un honor para todos nosotros estar en esta casa iniciando estos debates. Queda paso a paso, han ido llegando y están todos los disertantes. Así que vamos a cerrar con el doctor, amigo, compañero, Luis Federico Arias. Luis, para nosotros, Luis para las organizaciones sociales, para las organizaciones políticas, para los pobres, para los humildes. Luis para los chicos de la Plaza San Martín. Luis para los inundados. Luis para los privados de la libertad. Luis Federico Arias es el juez de La Plata que frenó los tarifazos de luz y por ese tema, entre otros, fue suspendido para ser sometido a juicio político por un, entre comillas, presunto mal desempeño. Así lo resolvió un tribunal de enjuiciamiento que sesionó en el Senado de la provincia de Buenos Aires, que consideró esto. En su tarea como juez en lo contencioso administrativo, Luis ha cumplido cabalmente con su función, que no es otra que la de garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que reclaman el Estado. Se ha pronunciado en cuestiones medioambientales, reclamos por el acceso a la salud, y aquí quiero hacer un paréntesis. Luis está suspendido y a un paso del juicio político porque entre una de las denuncias está el caso de Matías Dimitrov, un compañero de nuestra organización, privado de libertad, ya en libertad por suerte, al que se le tuvo que amputar una pierna, estando en prisión. Esa amputación provocó una infección que hacía que su vida corriera riesgo. Ningún juez penal, ningún habeas corpus de todos los que se fueron presentando tuvo respuesta positiva para que el compañero Matías tuviera asistencia médica, asistencia sanitaria. Llegó un recurso al juzgado contencioso administrativo del doctor Arias, quien priorizó la vida de las personas a su jurisdicción. Ese es uno de los casos, y lo menciono porque me atraviesa en mi militancia política y en mi militancia territorial. Él garantizó, como digo, el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la manifestación pública, entre otras cosas. También ha dictado sentencias que representaron un límite al desempeño arbitrario e ilegal de las fuerzas policiales. Sin duda, esta tarea ha incomodado a los distintos poderes políticos que gobernaron y gobiernan la provincia. El enjuiciamiento de Luis, bajo los endebles hechos que se le imputan, podría significar un grave antecedente y un mensaje disciplinante para quienes tienen precisamente la función de controlar las acciones del Estado. Con ustedes, el compañero, amigo, juez, doctor Luis Arias. Bueno, muchas gracias. Pido disculpas ante todo por mi tardanza, sobre todo los demás disertantes, pero bueno, parte también de este proceso que estamos viviendo donde nos tienen a los saltos verdaderamente. Yo dicté estas sentencias, pero lo que nos dice Azucena es que la inspiración para ellas estuvieron siempre en los otros maestros, ¿no? En Barcesat, en los que aquí están presentes y otros tantos, que iniciaron un camino que otros intentamos proseguir y que ojalá también haya otras generaciones que continúen. Qué bueno hablar de la Constitución y del derecho. Tomo las mismas reflexiones con las que comenzó Jorge, sobre todo en este tiempo donde el derecho es utilizado, parece que se utiliza como un arma bélica
para aniquilar al adversario y no como una herramienta de justicia. Entonces, es importante que debatamos estas cosas. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es el derecho? Bueno, vamos a empezar por ahí también. A mí me gusta decir que la Constitución es un papel en blanco. Es un papel en blanco. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido nosotros una Constitución realmente popular, salvo la del 49, que aquí Jorge explicó el proceso histórico de su desarrollo, de su sanción y luego de su derogación a través de un bando militar. Pero nuestra Constitución nace por otras razones. En la escuela, desde la escuela primaria nos han enseñado las fechas patrias, 25 de mayo, primer gobierno patrio, 9 de julio la independencia, en 1853 la Constitución, pero ¿por qué están todas divididas estas fechas? ¿Por qué tardamos 6 años en ser independientes si tuvimos un gobierno patrio? ¿Tuvimos un gobierno patrio realmente o no tuvimos? ¿Por qué tantos años y tantos intentos y fracasos para dictar una Constitución? En el año 13, por ejemplo, en la Asamblea, fíjense ustedes qué curioso. No voy a hablar mucho de historia porque realmente creo que hay cosas del presente más importantes para conversar, pero fue la propia logia Lautaro la que impidió la sanción de la Constitución, la misma que pertenecía a San Martín. O sea, son cuestiones, perplejidades de la historia que nosotros tenemos que ver con un sentido crítico. Y uno de los condicionamientos que teníamos es que para salirnos del imperio colonial español, necesitábamos de algún modo la anuencia del otro imperio, del británico, que no se logra sino hasta 1853, y yo creo que también a partir de que Urquiza le reconoce al imperio británico, fundamentalmente, y también a Francia, la libre navegación de los ríos, que luego queda consagrada en la Constitución. Nosotros celebramos la vuelta de obligado hace poquito, el Día de la Soberanía, pero en realidad fue, digamos, pinchar con un escarbadiente un elefante, porque ellos lograron su propósito igual, más allá de la valentía de quienes combatieron, de Mansilla y de otros tantos. Bueno, ellos lograron su objetivo de la libre navegación del río, no solamente por la vía bélica, sino fundamentalmente por la vía institucional. Y no es una cuestión banal la libre navegación de los ríos, porque es lo que permitía el intercambio de mercaderías, el libre comercio que pregonaban en ese entonces, y por el cual también de paso le hicimos la guerra al Paraguay, ¿no? Entonces, no es una cuestión menor. Nosotros tuvimos una Constitución implantada y a conveniencia de los grandes poderes de esa época, a los cuales se les garantizó el derecho inviolable a la propiedad, cuestión que fue copiada, yo creo, supongo que Barcelona habrá hablado de eso por lo que dijeron, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero también la libre navegación de los ríos. Eso era lo que interesaba. Lo demás no interesaba nada. No era una constitución del pueblo. El pueblo nunca tuvo una constitución. Por eso digo, es una página en blanco. Es algo que nos debemos históricamente escribir. Y si yo tuviera un pizarrón acá atrás, les empezaría a preguntar, ¿qué quisieras vos para tu vida? ¿Qué quisieras vos para tus generaciones futuras, para tus hijos, para tus nietos? Y estoy seguro que hacemos una constitución, porque es eso la constitución. Es un proyecto político, como decía Jorge, es un proyecto de vida colectivo. Eso es lo que debería ser. Y no una norma implantada, copiada de otras. Nosotros nunca vivimos ese proceso intensamente. Lo hicimos incipientemente con la Constitución del 49, pero tenemos que generar un nuevo proceso histórico, social, político, para que cuando haya un nuevo gobierno popular, sea cual fuere su signo político, pero popular, estemos preparados para instaurar rápidamente un instrumento que permita
desarrollar políticas populares. Porque eso es el derecho. Eso es el derecho. Cuando uno entra a la facultad, y aún en la carrera de posgrado, todos teníamos una visión del derecho positivista, fundamentalmente nomológica, kelseniana, donde lo que importaba era la norma. Lo explico sencillo porque seguramente habrá muchos que no son abogados. Lo que importaba era la norma. Entonces, a través de un bisturí metodológico, pseudocientífico, se decía, bueno, queda fuera todo lo que es la ética, la política, la moral, en fin. Todo lo mejor del derecho quedaba fuera, luego que nos quedaba la norma y analizábamos la norma. Bueno, esto es lo que siempre, la formación tradicional del abogado. Pero el derecho es mucho más que eso. Esto es una pequeña porción, tal vez la menos importante, la cuestión nomológica. La más importante es la dimensión política del derecho. Porque los derechos están escritos con sangre. Las letras de los derechos están escritas con sangre. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fueron precedidas por la Revolución Francesa. Fíjese usted si no están manchados de sangre. O sea, forjar ese documento fue producto de un proceso revolucionario, proceso histórico, político y social. No surgió de una flor como un pimpollo, no salió de un repollo, salió de una revolución. Esa norma que hoy nadie discute, que es universal y que se aplica en todas partes de Occidente. Surgió de una revolución. Hablamos de los derechos, ahí surgen los primeros derechos, ¿no? Pero los derechos de la burguesía, pero también los derechos políticos, la revolución de las comunas, en París 1871, España 1848, corríjanme por favor si digo alguna fecha inexacta. También tuvieron que ver con la posibilidad de la participación de la sociedad y de poder elegir a los representantes frente a la contrarreforma monárquica europea. Ni hablar de los derechos sociales. La Revolución Mexicana, que forjó la Constitución del 17, ¿no es cierto?, la Constitución de Querétaro, esa Constitución que tanto aportó al mundo en materia de derechos sociales. Pensemos en la Revolución Rusa, que fue un fundamento importante para que las constituciones europeas incorporaran también derechos sociales. Es la historia, son los conflictos políticos los que están detrás de los derechos, La consagración de derechos depende de eso. Y nosotros estamos viviendo momentos políticos importantes en América Latina. No creamos que esto es el final. Digamos, todos los procesos histórico-políticos son dialécticos. Hay marchas y contramarchas. La Revolución Francesa, ¿cuánto duró? 6 años. 6 años. No duró más. Después vino Napoleón, vinieron otros. Pero quiero decir, hay marchas y contramarchas. Uno no debe perder la dimensión histórica de los procesos sociales y de los procesos revolucionarios. Nosotros estamos en una fase de contrarreforma, de contrarrevolucionaria. Pero lo que se gestó aquí, en América del Sur, en América Latina, está grabado a fuego en el corazón de todos los latinoamericanos. Y nosotros vamos a seguir por ese camino. Y estoy seguro que en algún momento eso va a plasmarse en una norma y hay que estar preparado para eso. Esto es una contingencia. Esto que estamos viviendo en general en América Latina es una contingencia. Y hablo de la dimensión política del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho, más allá de las normas, es una técnica distributiva de poder. Cuando hablamos, el derecho regula relaciones humanas, y las relaciones humanas son asimétricas generalmente. Incluso en el ámbito del derecho civil.
incluso en el ámbito cuando el Código Civil regula la responsabilidad parental, que antes era la patria potestad, ¿qué está regulando? ¿Qué está regulando? La relación de poder de padre e hijo. ¿Qué puede hacer un padre? ¿Lo puede matar? ¿Lo puede castigar a su hijo? ¿Cuáles son sus funciones? Está regulando una relación de poder que es asimétrica. Y todo el derecho de la modernidad ha tenido esa voluntad de limitar las asimetrías de poder. Tal vez al influjo de la propia Revolución Francesa que consagró estos principios de fraternidad, de solidaridad, pero siempre tuvo esa voluntad, el derecho de tratar de limitar las asimetrías. Hoy se habló del derecho del trabajo. ¿Por qué surge el derecho del trabajo? Hay un presupuesto básico subyacente que determina que hay una relación asimétrica de poder entre el empleado y el empleador. Por eso se lo saca del ámbito de las relaciones civiles, porque el derecho laboral podría estar regulado, las relaciones entre empleado y empleador, por el derecho civil, contrato de locación de obra, por ejemplo, o de servicios del Código Civil. Hasta tal vez hubiera sido mejor, creo. Habría que pensarlo, ¿no? Porque uno mira la prescripción, por ejemplo, son 10 años en el Código Civil, 2 en el derecho laboral. La primera reparación, la primera norma de reparación en el derecho civil es la reparación in natura, después viene la sustitutiva que es dineraria. Aquí pensemos que si aplicar el Código Civil, frente a un trabajador despedido, lo primero que tendrían que hacer es restituirlo y no pagarle la indemnización. La indemnización es integral en el derecho civil y es tasada en el derecho laboral, así que por ahí fue una excusa para limitar aún más el derecho de los trabajadores. Y ahora pensemos que se van a limitar mucho más a través de estas reformas, ¿no? Pero quiero decir que sería que el surgimiento del derecho laboral partió de esta asimétrica relación entre partes, relaciones de poder. A partir de los movimientos políticos del 68, el Mayo francés, Argentina Cordobazo, tantos, surgieron los derechos de la diversidad sexual, los derechos de la diversidad cultural, todos estuvieron precedidos de revoluciones. Y el derecho lo que plantea es esto, regula, es una técnica, lo más importante para mí, el derecho, una de sus dimensiones más importantes, es que es una técnica distributiva de poder. Es decir, regulamos, ¿para qué? ¿Para qué dictamos normas? ¿Para qué dictamos normas? Para consolidar relaciones de poder existentes, para aumentar las asimetrías, o las dictamos con un sentido emancipatorio, tratando de despojar la opresión que generan las asimetrías de poder. Hay dos sentidos distintos. Hay una ideología del poder. Nos plantamos de distinta manera frente al poder los seres humanos. Tenemos ideología. Por eso los jueces también fallamos de distinto modo. Y esto es lo que a veces no se termina de comprender o es mal utilizado como está sucediendo en este tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un corte de rutas, hay un juez que puede decir, esto es un delito, ¿no es cierto? Y puede ordenar que se levante ese corte, porque además está en juego el derecho a circular libremente. Desde el punto de vista formal, si el juez lo funda, es una decisión válida. Ahora puede haber otro juez que diga, no, aquí está en juego también el derecho a la protesta. Pero un constitucionalista dijo, es el primer derecho, fundado en Locke y otros teóricos. Bueno, tiene que prevalecer el derecho a la protesta, es un derecho social que no puede estar por encima de un derecho individual a circular libremente. Y si lo funda en derecho, su decisión judicial formalmente también es válida. Y puede haber un tercer juez que decida cortar solo uno de los carriles y diga, bueno, corte de acá y deje pasar por el otro, tratando de armonizar los derechos para que no se canibalicen entre sí. Y su decisión, si está fundada en derecho, va a ser válida, porque el ordenamiento jurídico no es homogéneo, hay derechos en colisión, hay textos, cada uno interpreta los textos de distinto modo, y llegamos a resultados diferentes aún con las mismas normas.
Yo recuerdo hace muchos años, se me planteó a mí un caso de dos personas del mismo sexo, que una de ellas era médico, falleció, y el otro pidió que le otorguen la pensión. Eran convivientes, no estaban casados, en esa época no teníamos las leyes de matrimonio igualitario. Y todos los jueces, en estos casos, como la mayoría de las legislaciones previsionales, le reconocen al derecho al conviviente, o quienes vivieran en aparente matrimonio, estos son los términos que utilizan las leyes generalmente, interpretaban esto como matrimonio heterosexual, pero la ley no dice eso. Entonces nosotros cuando analizamos el texto decimos, bueno, esto es lo que dice la ley dice aparente matrimonio, si es aparente no es, principio de identidad en la lógica, en lógica, digamos, si es aparente, no es, entonces no tiene por qué ser matrimonio heterosexual. Además no debemos distinguir donde la ley no distingue, y le ordenamos otorgar esa jubilación a esa persona, con las mismas normas y con una interpretación diferente, porque son textos y los textos se interpretan de distinto modo. Entonces, si quieren después les cuento cómo terminó eso, pero no voy a detenerme porque no quiero abusar del tiempo. Lo cierto es que está la ideología de por medio, y aquí es un punto, adelantándome a lo que después voy a exponer muy brevemente, que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de dictar de que es una nueva reforma o un cambio constitucional, más que una reforma, un cambio que involucra ambas cosas, una nueva constitución o una reforma, según se debata. Yo estoy dentro de que hay que hacer una nueva constitución, pero bueno, hay quienes piensan que hay que hacer una reforma. Yo creo que tenemos que pensar también en la cuestión de los jueces. Aquí algo se habló, lo escuchaba el doctor Meyer atentamente, pero digo, ¿cómo se selecciona un juez? ¿Qué privilegiamos nosotros? Privilegiamos jueces con un sentido netamente individualista, ¿cierto? Quienes tienen más méritos por haber estudiado y haber acumulado mayor cantidad de cartoncitos. Pero es una tarea eminentemente individual, no colectiva. ¿Qué valor tienen? Para mí tiene más valor para ser juez una persona que ha comprometido públicamente frente al otro, digamos que haya sido un militante de derechos humanos, que haya militado derechos sociales, que haya dado muestra frente a la sociedad que le interesan los derechos de los demás. Eso sería más importante, por ejemplo, no sería un tema a discutir. Pero lo cierto es que los jueces decidimos, de acuerdo a nuestra ideología, y decidimos sobre la base de una constitución que es política, sobre leyes que son políticas, son proyectos políticos. Las leyes son proyectos políticos. Por eso el gobierno no es el Poder Ejecutivo. Aquí le decimos gobierno al Poder Ejecutivo, pero en realidad no es el gobierno es del Congreso. Por eso en otros países se habla de la administración tal o cual. Pero el gobierno es del Congreso porque es el que dicta los planes políticos, que son las leyes. Y los jueces aplicamos esos planes políticos. Como no van a hacer decisiones, no van a ser políticas nuestras decisiones. Además, miradas desde nuestra ideología, como yo les venía diciendo. Por eso el derecho hay que interpretarlo desde esa realidad del poder. Es decir, ¿qué beneficio, cómo incide en las relaciones jurídicas de poder? ¿Cómo inciden cada una de las reformas que se propongan? Si propone una flexibilización laboral, ¿qué implica esto? ¿Acrecienta la asimetría de poder o tiende a limitarla? ¿Cómo juega en esa relación? Esto es lo importante del derecho. Esto es lo importante. Porque ha sido además la finalidad que se le ha dado, reitero, en todo el derecho de la modernidad. ¿Por qué surge el derecho de usuarios y consumidores? Si no parte de reconocer que hay también una asimetría de poder entre los usuarios y los consumidores y quienes proveen los servicios. Entonces, me parece que esta es la perspectiva a partir de la cual nosotros tenemos que pensar una nueva constitución, las relaciones de poder y su incidencia. En primer lugar, yo voy a decir algunas pautas, nada más no quiero extenderme demasiado. En todo caso, después si quieren hacer unas preguntas, profundizamos.
La Constitución tiene dos partes, ya lo habrán escuchado acá, ¿no? Dogmática y orgánica. La parte dogmática solo considera algunos derechos y no ni siquiera los fundamentales. El derecho a la vida no está en la Constitución. El derecho a la integridad física no está en la Constitución. Es que no importaba en ese momento la vida y la integridad física de las personas. Al momento, en 1853 no, tal vez interesaba más la libre circulación de los ríos, la libre navegación de los ríos, o el carácter inviolable de la propiedad. Yo creo que esto surge a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que no contemplaba tampoco el derecho a la vida. Claro, los antecedentes no eran muy favorables en ese sentido, no había contexto tal vez para poner el derecho a la vida allí. Estaba la guillotina hacía muy poco tiempo, pero la propiedad era inviolable en ese texto, y eso pasó también a nuestra Constitución. Pero lo cierto es que el derecho a la vida no está, y el derecho a la propiedad es inviolable. Entonces esto incide. La Corte dice, bueno, no está, pero está entre los derechos implícitos del artículo 33 y hace un desarrollo. Pero vayan a explicarles un policía. En esta función docente de la cual hablaba Jorge, vayan a explicarle a un policía toda esa construcción jurídica que hay que hacer para llegar al derecho a la vida. Entonces, si hay que proteger la propiedad de un comerciante, que es inviolable además, y cuidarle una vidriera, es más importante para la Constitución la vidriera que la cabeza del pibe que la puede romper. O sea, romperle la cabeza al pibe con tal de que no rompa la vidriera. ¿Se dan cuenta cómo influye? El derecho a la vida y el derecho a la integridad física, imagínense con los desalojos masivos que hacen, los cheques en blanco que a veces le dictan los jueces penales a la fuerza de seguridad. Desaloje. Y no ponen absolutamente ningún resguardo para asegurar la vida y la integridad física de las personas. Lo hemos visto en el caso Maldonado, lo hemos visto en los desalojos masivos. Yo he tenido conflictos permanentes con los jueces penales por no aplicar los estándares internacionales. Porque la fuerza es lo último que hay que usar. La fuerza, antes de disparar un tiro, hay que hacer un montón de cosas. Hay que intimar a la gente que se vaya, hay que darles un plazo razonable, hay que someterles a un proceso de negociación. Hay que tratar de pasar primero con el Unimoc sin lastimar a nadie. Y de última, si alguien se enfrenta violentamente, bueno, quedará como último recurso el uso de las armas. Pero aquí hacen al revés. Llegan a un lugar, desalojen y empiezan a tirar. Entonces, esto es porque no tenemos incorporado tampoco en nuestra Constitución el derecho a la vida y la integridad física. No cuenta, parece que no contara. Después hay que ir a discutirla a los tribunales. Pero es importante que pensemos en estas cosas elementales, que no nos sujetemos a dogmas, ni nos atemos a textos constitucionales vigentes en otros lugares, que pueden servirnos de guía, pero fundamentalmente somos nosotros quienes tenemos que desarrollar, a partir de un sentido crítico, qué es lo que queremos para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. El derecho al trabajo, del que hablábamos aquí, el derecho al trabajo. La Constitución tiene algunas normas. La Constitución del 49 nos encantaba, porque tenía muchas previsiones al respecto. Esta es una Constitución limitada que establece, en el 14 bis, ustedes saben, algunos derechos de los trabajadores. ¿Frente a quién? ¿Cuál es el sujeto pasivo obligado a esas protecciones? ¿El empleador? ¿Y el Estado? ¿Y el Estado dónde está? Porque el primer derecho, la primera función, alguien dijo gobernar y dar trabajo, la primera función del Estado es proteger el trabajo. Porque protegiendo el trabajo y promoviendo el trabajo, promueve los otros derechos. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna. Porque en una sociedad no se concibe ningún derecho si no es a través a cambio de un pago, digamos, ¿no? De poder comprar una vivienda, de poder comprar un alimento.
Yo digo, una vez leí a Erich Fromm decir, yo reclamo que los seres humanos tengan al menos los mismos derechos que los animales. Y claro, uno piensa, un pájaro va y hace un nido en el fondo de tu casa, Jorge, y no comete ningún delito. Se come los frutos de tus árboles antes que vos los recojas, las ciruelas, los higos, y no comete ningún delito. El ser humano no puede hacer eso. No puede meterse en la casa de otro, en el fondo de otro y construirse su nido. No puede ir a robarle los frutos a su vecino. Los animales en eso están en mejores condiciones que nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para hacernos de esos bienes que tienen los animales? Dinero. Hay que comprar los alimentos, hay que comprar una casa o pagar un alquiler. ¿Y con qué obtenemos ese dinero? Con el trabajo. Entonces la función después de la vida, la libertad, es el trabajo. Imagínense si tuviéramos el derecho al trabajo, pero como sujeto pasivo no el empleador, al Estado, o con la obligación de promoverlo y de protegerlo. ¿Se imaginan cuántas reformas de estas que están dando vueltas serían inconstitucionales? ¿Cuántas medidas económicas serían inconstitucionales por no proteger el trabajo? Por ejemplo, los aumentos desproporcionados de tarifa, ¿no es cierto?, que afectan enormemente a la pequeña y a la mediana empresa, que brinda el 80% de trabajo a la población económicamente activa, porque el trabajo acá no lo da el campo, no lo dan las inversiones financieras, el trabajo lo da la pequeña y mediana empresa. Y lógicamente, si a eso le sumamos la apertura de importaciones, lo que provoca es una enorme cantidad de desempleo. Lo dijimos cuando la Corte dictó el fallo en Cepis por la tarifa de gas, excluyendo a los consumidores que no eran domiciliarios. Van a destruir a la pequeña y mediana empresa. ¿Y por qué van a destruir a la pequeña y mediana empresa? Porque van a perder miles de puestos de trabajo. Yo digo, el carnicero de la esquina va a tener que optar entre mantener prendida la heladera o mantener al empleado, porque no va a poder pagar las dos cosas. Bueno, es lo que viene sucediendo. Las fábricas recuperadas que se fueron cerrando, Cerámica Sanón, Cita en La Plata, se sostenían gracias a que, como eran consumidores intensivos, a tarifas que eran bajas. Bueno, se pierden puestos de trabajo de a miles. ¿Y por qué el gobierno quiere perder puestos de trabajo? ¿Que son malos? No, es que su sistema económico que plantea no puede subsistir sin menos de 2 dígitos de desocupación, porque la desocupación genera lo que Marx llamaba un ejército industrial de reserva que presiona el salario a la baja. No es lo mismo tener 10 personas pidiendo trabajo que 100. Siempre va a haber una dispuesta a trabajar por menos precio que otro, ¿no es cierto? Porque tiene que vivir, por esto que hablábamos, tiene que comprar la comida, tiene que buscar un lugar de vivir. Entonces presiona el salario a la baja. Y eso es un objetivo del gobierno, bajar el salario a niveles tales que generen condiciones de inversión, que generen clima de negocios, como se decía en Davos, o que inserten a Argentina en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, con salarios bajos nos volvemos competitivos. Este es, en realidad, el carácter de las medidas que se proponen. Imagínense si tuviéramos el derecho al trabajo y la obligación del Estado de proteger el trabajo. ¿Cuántas medidas serían inconstitucionales? Por eso lo tenemos que pensar desde nuestra historia y desde nuestras realidades presentes. Esta etapa nos tiene que servir para ver qué hacemos. Lo mismo en la parte orgánica de la Constitución. Quiero vincular estas cuestiones a la realidad, ¿no? Más que a la historia. Y digo, por ejemplo, tenemos que abrir las instituciones a una democracia real. No podemos seguir con esta democracia representativa, ficticia, apropiada por los sistemas económicos capitalistas. Nosotros necesitamos democracias reales, donde la gente tenga su palabra y tenga su voz en cada uno de los hechos y actos importantes de la vida social, política y comunitaria. Por ejemplo, si nos vamos a endeudar de aquí a 100 años, tiene que haber una consulta popular, por lo menos.
mínimo, ¿no es cierto? Acá ni siquiera pasa por el Congreso, por resolución a veces nos someten a la jurisdicción de los tribunales internacionales, ¿verdad? Sí, ni siquiera a través del Congreso. Entonces, lo miro a Mercedes porque sabe mucho de eso, él ha iniciado algunas denuncias penales al respecto. Yo digo, junto con el Instituto Sampaio, yo lo que digo es, va a haber generaciones que van a tener que pagar esta deuda, nuestros nietos, nuestros hijos y tal vez nuestros bisnietos, y ellos ni siquiera van a haber votado a este gobierno. Entonces, por lo menos, si nosotros queremos comprometer nuestro futuro, tiene que haber una consulta al pueblo. Más allá, la legitimidad que puede dar a un gobierno, el voto, no alcanza para eso. Entonces, tenemos que pensar en una cuestión mucho más democrática. Hablando de derechos económicos y volviendo a la cuestión dogmática, está perfecto respetar la propiedad, que sea inviolable, pero ¿hasta dónde? Eso no debería tener un límite. La función social de la propiedad, perfecto, pero más allá de eso, ¿qué significa? ¿Qué contenido? ¿Cuánto puede ganar un empresario? ¿Cuál es una ganancia razonable que se puede esperar? ¿20%? Hay que ponerle un límite constitucional. ¿No es cierto? No puede suceder como sucedió en el supermercado La Anónima, cuando se inundó Río Gallego, que ahí ya sabemos quién, no lo voy a mencionar, cobraban el agua 150 pesos ese supermercado, ¿no es cierto? Una botellita, porque escaseaba el agua. Y el agua es un derecho humano, ¿no? Además. ¿Qué? Claro, Comodoro Rivadavia. No puede suceder. ¿Cuánto puede ganar un empresario? Esto no debería estar en la Constitución. Nosotros te respetamos el derecho a la propiedad, derecho a comerciar libremente, todo lo que quieras, pero hasta acá. Este es el límite. Esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar. En materia legislativa, las mayorías para sancionar ciertas leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel internacional el principio de no regresividad. Principio de progresividad, no regresividad. Es un principio que rige en la mayoría de las constituciones. Creo que México la incorporó hace poco tiempo a su constitución también. Bueno, entonces, aquí, si se sanciona, si se obtiene un derecho por una mayoría simple, para detraer ese derecho, deberíamos tener una mayoría especial para respetar el principio de no regresividad. Tal vez, digo como poniéndolo a discusión, sometiéndolo a discusión. Yo creo que si se sanciona un derecho, vamos a suponer la asignación universal por hijo, con el 51% de los votos presentes, para detraer ese derecho, para quitar ese derecho, le tenemos que exigir una mayoría especial para satisfacer ese principio. ¿No es cierto? Pero tenemos también que pensar en mayorías para los endeudamientos, ¿no es cierto? Mayorías especiales agravadas de acuerdo al tipo de endeudamiento, establecer condiciones, además de la consulta popular. Hay mucho para pensar en ese sentido. Además de rever las representatividades, como acá bien se decía, ¿no? Y también pensándolas en el sentido de la diversidad, no solamente los representantes del pueblo, los representantes de las provincias, como digamos en el diputados y senadores respectivamente, sino también de las distintas comunidades, redondea me dicen, y todo lo que me falta, de las distintas comunidades, y no solamente en el poder legislativo, sino en el poder judicial. La Corte de Bolivia tiene un representante indígena. Aquí no. La representatividad de acuerdo a género, la representatividad en cuanto a colectividades, digamos la representatividad etaria, todo esto lo tenemos que tener en función del principio de diversidad. Poder judicial, de eso no hablamos. Ya, habló acá el doctor. Pero sí, yo quiero decirles que necesitamos de la participación democrática, porque podemos discutir la cuestión de si los jueces
los cargos deben ser permanentes o no. Yo no estoy de acuerdo en que sean temporarios, al menos en mi función como juez contencioso administrativo. He visto las experiencias en otros países y cuando son periódicos realmente es un problema, porque después hay que fallar en contra de los gobiernos y después hay que volver a la calle. Eso nunca nadie lo hace. Pero bueno, creo que aunque no sean electivos los cargos, cuestión que habrá que discutir, que pueden serlo, ¿no? Adoptando otro sistema, como lo han hecho otros sistemas, me parece que por lo menos tiene que haber una amplia participación popular, ¿no es cierto? Por lo menos para impugnar candidatos, para impugnar postulantes, tal como inició el camino Néstor Kirchner con el decreto 222 para la integración de la Corte Nacional. Audiencias públicas, donde los candidatos, los postulantes se tengan que sentar frente a la gente y tengan que obtener adhesiones o impugnaciones por su trayectoria. Lo mismo en el ámbito de la gestión judicial. ¿Quién controla a los jueces? No nos controla nadie. Si cumplimos los plazos, no cumplimos los plazos. Tiene que haber, por lo menos, pienso, algún observatorio estatal integrado por las organizaciones sociales, por distintas organizaciones del pueblo, que estén controlando eso, y los estándares en materia de derechos humanos, los estándares de la CEDAW en materia de género, las reglas de Brasil y acceso a la justicia, las reglas de Beijing para jóvenes y adolescentes. Hay tantos estándares internacionales que hay que observar si se están cumpliendo o no. Incluso desde la perspectiva del lenguaje que acá señalaba el doctor Meire, que es tan importante, de la perspectiva comunicacional, cómo debemos comunicar nosotros nuestras decisiones, cómo deben ser, ¿no? Para romper con esta cultura críptica que existe en el Poder Judicial. En fin, también en la remoción de los jueces, ¿no? Para que no quedemos en manos de 4 o 5 que se reúnen a negociar cosas y mientras negocian el presupuesto negocian la cabeza de algún juez o el nombramiento de otro, ¿no? Creo que esto también es importante. En fin, creo que hay mucho trabajo por delante. No hay una agenda. Nosotros tenemos que generar esa agenda con la participación de la gente. Por eso, vuelvo a decir, que la Constitución para mí hoy es un papel en blanco, que entre todos tenemos que escribir, que entre todos tenemos que llenar para cumplir con nuestros anhelos, no solamente por nosotros, sino también y fundamentalmente por las generaciones que vienen. Muchísimas gracias.